Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplito sencillo de cómo funciona este perceptrón simple, este modelo de neurona que vimos en la parte anterior. Vamos a suponer que el perceptrón simple tiene solamente dos entradas. Entonces vamos a hacer este gráfico simplificado donde tenemos una entrada x1, una entrada x2. Vamos a tener asociado a la entrada x1 su peso sináptico, W1, y su correspondiente peso sináptico W sub 2. Acá está la sumatoria que teníamos antes, que es la suma ponderada de esas dos entradas con esos dos pesos, y acá está graficada nuevamente de forma separada la función no lineal, la función de activación, que si se llega a cierto umbral se dispara, la neurona da una salida, y si no, la neurona queda en reposo o polarizada. Llevándolo al caso concreto de solamente dos entradas, esa sumatoria que teníamos adentro del cuerpo de la neurona, ahora es simplemente W1 por X1 más W2 por X2. Nada más que tenemos dos entradas, así que la sumatoria tiene en principio nada más que dos términos. Entonces, ¿cómo funciona esta neurona? Supongamos que tenemos la salida de activación de la función signo. Entonces, simplemente la salida va a ser el signo de esa sumatoria. Si esa sumatoria, por ejemplo, da 3,5, la salida va a ser más 1. Si esa sumatoria da menos 10 o menos 2 o menos 15, la salida va a ser menos 1 y listo. Fíjense que es un modelo muy sencillo, muy fácil de calcular, lo hacen con una línea de código en cualquier lenguaje. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay un punto crítico de funcionamiento de la neurona, que es cuando esa suma ponderada supera el 0. A partir de superar el 0, esa suma ponderada, la neurona pasa a otro estado y nos está diciendo algo con la salida. Por ejemplo, en el ejemplo que dábamos de quemarse, cuando la neurona se activa y da 1, bueno, se activará el músculo correspondiente y nos hará sacar la mano. Un ejemplo un poco más complejo podría ser que nosotros estemos viendo la imagen de alguien conocido. Entonces, cuando la neurona se activa, quiere decir que reconocimos a esa persona y la pudimos identificar. La entrada, obviamente acá en este caso muy simplificado, tendría 2 píxeles de esa imagen. Entonces, esto lo podemos representar de la siguiente manera. Podemos hacer un plano en donde tenemos dos ejes, donde en uno de sus ejes representamos la entrada 1, en el otro eje representamos la entrada 2. Y como habíamos dicho, nos interesa saber esa zona muy especial, que es la zona en donde la suma ponderado da 0. La suma ponderada da 0 quiere decir que un poquito más grande que sea la entrada, ya la neurona se estimula, da 1, y un poquito más chica que eso, ya la neurona queda en menos 1, queda sin estimularse. Fíjense que esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de una recta, donde podemos poner despejando x2 en función de x1. Esa recta pasaría por el origen y tendría como pendiente lo que tenemos acá, menos W1 sobre W2. Dependiendo de lo que valgan ese W1 y W2, esta recta podrá tomar diferentes posiciones, más empinada, menos empinada, y en particular siempre pasando por el origen, al menos como lo planteamos hasta ahora, ¿no? Hay que pensar que en esta recta nosotros lo que tenemos como interesante es que en toda una zona de este plano, en todo lo que dé de la recta hacia uno de estos semiplanos que se forman, la neurona va a dar un comportamiento. Y en toda esta zona, para cualquier valor de x1 y x2 que esté en esta otra zona, la neurona va a dar otro comportamiento. Podríamos estar pensando, imagínense, en este caso en el que dibujamos acá,
Claramente estos pesos, como esta recta está a 45 grados, estos pesos están valiendo lo mismo. Podrían ser los 2,1 o los 2,2 o los 2,3 o los 2 menos 1. Lo interesante es que valen el mismo valor. Supongamos que valen los 2,1. Entonces, si valen los 2,1 y yo tengo, por ejemplo, una entrada x1 que tiene valor 1 y una entrada x2 que también tiene valor 1, la formulita me estaría dando 1 por 1 más 1 por 1, 2, que es mayor que 0. Quiere decir que en toda esta zona que yo rayé, en toda esta zona, la neurona estaría dando como salida más 1. Y en toda la zona de abajo, en ese caso, la neurona estaría dando como salida menos 1. Entonces nosotros estamos seccionando en regiones, regiones en donde la neurona está tomando una decisión en un sentido o en el otro sentido. Supongamos que tenemos que resolver este simple problema que ustedes conocen, que es el problema de la función O. La función O en inglés OR. Nosotros sabemos que cuando la función O le damos verdadero, verdadero, vamos a suponer que verdadero es más 1 y más 1, entonces la función O da como salida verdadero. Cuando nosotros les damos un verdadero y un falso, con uno de los dos que sea verdadero también da verdadero, o sea que acá también sale más 1. Cuando le damos el primero falso y el segundo verdadero, también da verdadero. Y solo en el caso en que le demos los dos falsos, o sea los 2 menos 1, la salida es menos 1, o sea falso. Este es el problema OR, un problema lógico muy elemental, y nosotros esperaríamos que la neurona sea capaz de resolverlo. ¿En dónde habría que poner esa recta? ¿Se acuerdan que la recta estaba definida por W1 y W2, los valores de los pesos sinápticos, para resolver este problema? Si la ponemos ahí, tendríamos que toda esta zona, la zona de arriba de la recta, da más 1 y toda la de abajo da menos 1. Pero fíjense que estaría dando menos 1 en esta situación donde nosotros sabemos que tenemos que dar más 1 como salida. Si nosotros pusiéramos la recta en esta posición, ahora sí estaríamos clasificando bien esta salida, este valor, pero estaría dando menos 1 en este. Entonces, ¿cuál sería la solución? Siempre estamos dejando alguno afuera. Realmente lo que tendríamos que poder hacer es poner la recta en un lugar fuera del origen, o sea, que no pase por el origen, porque cualquier recta que pase por el origen no va a poder resolver este problema, un problema tan elemental como el OR. Entonces la solución es agregar este valor, que ustedes ya habrán reconocido como el que llamábamos umbral, que habíamos metido adentro de la ecuación. Ese valor lo que nos va a permitir es mover la recta hacia abajo, tener una ordenada al origen, en este caso va a ser un valor negativo. Entonces, de esta manera hemos podido solucionar el problema de que todo lo que esté arriba de la recta dé más 1, y efectivamente el único caso en que va a dar menos 1 es en el que entren valores negativos tanto en x1 como en x2. Fíjense, para resaltar en esta parte, la importancia de ese peso W sub 0, o lo que era equivalente el umbral. Eso también lo van a encontrar en la bibliografía como bias o sesgo. Y es muy importante que cada neurona, cuando armemos una red neuronal, tenga ese sesgo, porque si no, fíjense que un problema tan elemental como el OR no podría solucionarlo una neurona. Acá hemos demostrado que con ese sesgo es posible solucionar el problema de OR. Ahora podemos dibujar cómo nos quedó esa red neuronal. ¿Se acuerdan que habíamos puesto estos dos pesos sinápticos iguales? Podría ser un valor 1, podrían tener valor 2, no cambia la pendiente de la recta, que estaban a menos 45 grados. Teníamos las dos entradas, fíjense que acá directamente ya la cuenta está hecha
con los pesos sinápticos multiplicados. Y acá, como habíamos dicho, la entrada x sub 0 era siempre menos 1. Acá está el valor w sub 0 que le agregamos. Así que nos quedó conformada esta simple neuronita que resuelve el problema del OR. Pero surge una pregunta interesante ahora. ¿No habíamos dicho que las neuronas o las redes neuronales en general tenían que poder aprender solas? Acá lo que nosotros estuvimos haciendo fue poner nosotros mismos los valores de los pesos sinápticos, pero la idea es que yo le muestre ejemplos y esos pesos sinápticos se calculen solos. Bueno, en la próxima parte vamos a ver cómo hacer para que una neurona aprenda sola.